Hola a todos, ya puedo. Hola a todos, me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Otra vez es viernes, otras veces son las 12 del viernes y estoy encantada de estar con todos ustedes que me escuchan. No sé exactamente cuáles van a ser los temas de hoy, no me lo dijeron para que fuéramos espontáneos. Vamos a ver qué sale. Espero que esté interesante el programa. Hola Judith, ¿cómo estás? Hola Maya, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Todavía. Muchas gracias a todos por estar aquí, por escucharnos y bueno, tenemos entre las muchas cosas que podemos platicar, nos hacen una pregunta, me hicieron una pregunta por WhatsApp de algo que le interesa a algunas personas conocer, que dicen que tú has hablado en varios programas que no eres religiosa y que no crees en Dios. Y dice que querían saber cuándo te diste cuenta de esto y cómo. Ah, caray. Esa pregunta no me la esperaba. ¿Cómo me di cuenta? Mira, de veras me agarraste completamente fuera de onda. Mis papás eran antirreligiosos. Ellos creían que lo que pasa en el mundo, tanto lo bueno como lo malo, es responsabilidad nuestra, de los seres humanos. Que, pues sí, qué padre, ¿no? Yo me porto mal porque allá arriba me hicieron malo. No, no, no. Eres malo porque quieres ser malo. Porque si no quisieras, no lo serías. Entonces, mis padres a mí me enseñaron a ser muy realista. Ellos, pues yo creo que eran de veras antirreligiosos. Nosotros no. Digo, yo no recuerdo a mis papás yendo a rezar a la sinagoga. Y eso que vivíamos ahí enfrentito, pero para nada. Yo a ellos los veía antirreligiosos. Bueno, y así me educaron y eso se me quedó. Y sobre todo me dijeron que lo malo que hago y lo bueno que hago es absolutamente responsabilidad mía y que tengo que enfrentar lo bueno y lo malo. Y por eso cuando fue el día de Yom Kippur lo dije. A mí se me hace un día maravilloso Yom Kippur porque te obliga a hacerte una especie de análisis, de revisión a ti mismo. Uh-huh. No tienes que engañarte. Simplemente dítelo y di esto que hice fue malo. Y esto que hice, yo tengo que ver cómo lo compongo, cómo lo arreglo, si tiene arreglo. Y si no, allí yo con mi conciencia. Pero te responsabilizas ante las cosas que haces. Esa es la educación que yo recibí. Así es que, ¿alguna otra pregunta que me quieran hacer? No sé. Maya, yo, bueno, no, relacionado con esto que comentas, ¿tú estudiaste en una escuela religiosa? ¿Yo? Ajá. Claro que no. La escuela donde estabas no daban nada de religión. Para nada. Ah, ok. Era una escuela. Primero, el primer año estuve en una escuela de gobierno, primer año de primaria, y creo que esto ya se los platiqué. Uh-huh. Yo estaba en un colegio de gobierno
y mi papá trabajaba en el patronato del Colegio Israelita de México. Así es. Y voluntario, es decir, era del patronato, y cuando le preguntaron que qué interés tiene en estar en el patronato, dijo: lo que me interesa es la educación judía, que los judíos reciban educación judía amplia, abierta, normal, no solo religiosa, pero no tengo para pagar la colegiatura. Entonces, bueno, le dieron chance de que pagara lo que pudiera, y en segundo año de primaria entré al colegio israelita, y ya de allí para el Real. Y yo siento que es muy importante que yo cuide que soy judeo-mexicana. No debo olvidar que soy de origen judío, y al mismo tiempo tengo que poner en alto el nombre de México. Es decir, tengo que ser una persona honrada, decente, etcétera, etcétera, positivo. Esa es la educación que yo recibí. No sé si la gente esté de acuerdo con eso, pero siento que eso es lo que yo recibí. No sé qué. A mí me gustaría nada más comentar, yo me uno a tu forma de pensar perfectamente. Aunque cabe aclarar que yo vengo de una escuela católica. Ajá. Pero creo que lo que dijiste, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La idea es enfrentar lo malo y lo bueno, como dijiste, y cómo hacerte responsable de lo que haces. Antiguamente Absolutamente. decían, ¿verdad? Antiguamente decían que a esta clasificación de pensamiento le decían libre pensador, libre pensamiento. Yo no creo que es libre. No, Yo creo que es un ser evolucionado que trata de evolucionar como ser humano claro. con esas reflexiones, lo bueno, lo malo y lo que tengo que hacerme responsable. 100% estoy contigo. A mí me encantaría poder escuchar. Aparte dijiste no olvidar tu origen. Claro que es muy importante pues para conocerte y evolucionar, pero pues estoy de acuerdísimo contigo. Me encantaría escuchar alguna opinión distinta, porque sí se enriquecería pues, por lo tanto esta idea, ¿no? A mí me encantaría que alguien que sea muy, muy apegado a la religión en cuanto a la creencia de Dios diera su opinión. Yo creo que sería de veras muy, muy interesante. Pues Estoy contigo. yo también lo creo, sobre todo si esa persona está convencida de Claro. que eso es lo que a ella le ha ayudado a ser alguien mejor. Así es. Digo, porque todo depende de lo que te sientes y cómo te comportas. No estoy diciendo que yo soy perfecta, ni mucho menos. Pero pues yo sí agradezco a los que me dicen: oye, la regaste, ¿por qué le dijiste? Porque a veces ni cuenta se da uno de las metidas de pata que da. Y no está de más que le digan a uno: oye, buzo, Sí. qué feo, Exacto, qué feo. exactamente es la evolución, ¿verdad? Lo que tú dices, evolucionar como ser humano. Esa es la idea. Sí. Absolutamente. Digo, yo no sé si alguien del público quiera comentar alguna otra cosa, pero o cambiamos de tema, como gusten.
como gusten, adelante. No me acuerdo qué me había comentado Isaac que quería que habláramos. Te había comentado algo sobre el Deportivo, un poco sobre la historia del Deportivo y nos estabas comentando la foto que tienes por ahí. Estoy tratando de recordar, yo estaba en secundaria cuando se creó la idea del Deportivo, donde es ahora la salida de los coches de allí del estacionamiento. Por allí era la salida. Y bueno, desde que estaba yo en secundaria, íbamos al Deportivo. Estoy pensando, no me puedo acordar qué cosas, de veras, cómo se borraron cosas de mi mente. No puedo recordar cómo llegaba yo al Deportivo. ¿Dónde vivías? Pues yo creo que si estaba yo en secundaria, yo no manejaba. Ah, Y mi papá no tenía, que yo recuerde, no tenía coche. Digo, pero ¿cómo llegaba yo al Deportivo? No tengo la menor idea. Pero ¿En transporte público, Maya? pues a lo mejor. Yo, mira, vivía en el centro. Te juro que esa época no sé qué. Era súper lejos ir al Centro Deportivo Israelita, era muy lejos, porque Sí, yo vivía enfrente y todo el mundo nos decía, pero qué lejos viven. Yo vivía ah, enfrente del periférico ahí, ah, era muy ya lejos, había casa. Ah, y en la colonia esa de. periodista, Sí, ahí yo vivía. Y era ya muy lejos, ¿eh? Los transportes yo creo que no llegaban hasta allá, ¿eh? O sea, era muy, muy lejos, porque pues ya era el borde del Estado de México. sí. Sí, llegabas aquí a las vías del ferrocarril y allí se acababa todo. Sepa la bola. Bueno, ya. Lo importante es que llegaban y estaban ahí, ¿no? Convivían ahí, tenían un espacio. Se nos hacía, pero lejísimos el Deportivo. Ahora vivo a 12 minutos. Bueno, en coche. No existía todas las colonias hasta allá, para arriba. Bueno, ni el periférico, yo creo, cuando No, inauguraron. para nada, no, el periférico es de lo más nuevo. Claro. No, no, no. Eso se En ese llama. entonces, madre, las indicaciones para llegar al Deportivo era vete derecho, pasas el Águila sobre el Nopal y a la izquierda está, o cómo era, más o menos en tu época, o qué, no, Tampoco. La pirámide de la izquierda de Tenochtitlán, unos 500 metros más a la izquierda, pasas el cerro, 3 topes. Ya ven por qué el dicho cría cuervos y te sacarán los ojos. Bueno, madre, pero ¿qué dijeron cuando hicieron el Deportivo? Que la gente, que finalmente, o sea, fue medio locura, ¿no? Pues ¿Con qué empezó el ¿Por qué había? ¿Te acuerdas? ¿Saben? Eso, creo, no me acuerdo si esto ya se los conté. En un momento dado, a mi marido y a mí nos fue muy mal económicamente. Muy mal. Y no podíamos pagar las mensualidades del Deportivo. Entonces fuimos al Deportivo a hablar, hablamos con gente de allí
pues del patronato, como se llame, y les dijimos que queríamos, no me acuerdo, si una suspensión de 5 años o 10, no me acuerdo, ¿eh? Y y dejamos de ir al deportivo. No sé cuántos años pasaron y llegamos al deportivo a decir que habíamos pedido y que pues ya estábamos en condiciones de regresar. De volver a, que afortunadamente había cambiado la suerte y que íbamos que veníamos otra vez a pagar, y entonces dije, un momentito, fueron a buscar los papeles y la persona que nos estaba atendiendo, que no me acuerdo quién era, pero una persona muy amable, caray, dice lo que son las cosas. Es exacto la fecha que pidieron ustedes. ¿Tenían apuntada la fecha? Dije, no, es una casualidad. Pues en buena hora están ustedes de regreso en el deportivo. No tienen que pagar una cuota de, ¿cómo se llama eso? ¿De inscripción? De inscripción, porque pidieron la suspensión y es exacto el tiempo en que tenían que venir a renovarlo. Adelante. Pueden ustedes volver al deportivo. Y llegamos mi marido y yo con nuestros niños chiquitos. Yo calculo que serían 5 o 10, no sé. La verdad no me acuerdo cuántos años, pero regresamos como si nada al deportivo. Y nos recibieron muy bien. Y desde ese día hasta el día de hoy, que ya son muchos años, pues pertenecemos al deportivo. Cuando eras niña y ibas al deportivo, ¿cuáles eran las actividades que más te gustaban? ¿Qué hacías en el deportivo? Me gustaba nadar. Siempre me gustó mucho. Tenía yo una gran pasión por la natación. Hacía yo gimnasia. Aunque nunca fui de las gentes más activas en el deportivo, pero sí lo aproveché. Y ni se diga, mis hijos, bueno, que yo sepa, desde mi hijo, todos juegan fútbol y todo, son gente activa en el deportivo. Ellos sí son otro tipo de activos en el deportivo, no como yo. Sí, tus nietos también. Claro, claro que sí. Ni se diga. Mis nietos y mis hijos son apasionados del deportivo. Y por eso me da tanto gusto haber pertenecido desde el principio y que sean una parte activa del deportivo. Me da mucho gusto. Solo por curiosidad, quien te está oyendo justamente ahorita es Ronit, madre. ¿Ronit? Sí. Ay, no me digas. Fíjense que no soy yo, no es Ronit. Ronit te está oyendo en el teléfono, ya. Y yo también. Felicidades. Di algo, Ronit. Yo creo que Ronit no te oye. Sí, no te oye. Creo que nosotros no le escuchamos a ella, pero ella sí te está escuchando. Digo, y para los que no saben, Ronit está ahorita en su año de Akshara en Israel. Y
Pues qué linda que está conectada y que nos está viendo. Me da gusto y le mando millones de besos para ella, para Ilan, para, ¿cómo se llama? La esposa de... Yael. La esposa, ¿eh? Yael. Yael, para Yael, para todos los que están allí en Israel. Tengo que mandar millones y millones, ¿no? Porque además lo mando para todos. Ok. No sé quién más quiera tomar la palabra, hacer algún comentario. No sé si hay algún comentario o quieran que pasemos con las efemérides. Ah, pues ese es el departamento de... Ese es el departamento de Daniel. A ver, Daniel. Se acabó la sección de recuerdos y empieza la de efemérides. Muy bien. Entonces vamos a... Nada más que Daniel abra su micrófono y empezamos. Voy a empezar a ponerla, a Las compartir. efemérides. Exacto. A ver, ¿dónde anda Daniel si es que nos está oyendo? Ay, pues pongamos las efemérides. Sí. Hoy hay contrapuntos muy interesantes en las efemérides, Ah, caray. porque se reúnen varios temas, 5 en particular, A ver, 6 en realidad las 6 están interunidas entre ellas. La primera es esta semana, Abba Kovner inicia la resistencia contra los alemanes en Vilna, en Lituania. Subrayemos que en Lituania solo los judíos eran antinazis. Los lituanos eran y son pronazis. Y cuando alguien me diga, ay, no, sí son pronazis, y están creando y recreando monumentos, calles, glorietas, edificios a nombre de los soldados y generales que lucharon junto con los nazis o que eran nazis y fascistas. Lituania, Polonia, Estonia, Letonia. Cuando alguien hable de neonazis, estos son los viejos nazis que siguen ahí presentes. Y en esta semana se inició la lucha contra los alemanes, los fascistas y los nazis por Abba Kovner. Maya quería comentar algo. Maya quería comentar algo. quería yo decir que es muy importante recordar esta parte de la historia. Es un gran peligro que esas ideas tan espantosas, tan inhumanas que hubo, que se esparcieron por el mundo, se volvieran a esparcir. La verdad hay que ver de detener absolutamente ese tipo de ideas. No hay nada como, caray, es tan fácil llevarse bien. Bueno. Pues no lo es. Abba Kovner sobrevivió a la guerra. Abba Kovner trató de vengar a los 6 millones y fue, y aquí empiezan las coincidencias, fue traicionado por Ben Gurión y arrestado por los británicos antes de poder hacerlo. Y ahora vamos a seguir con el tema Ben Gurión. Abba Kovner después fue a vivir a un kibutz en Israel, en el cual hay un museo del Holocausto, en el cual no permitieron que Yad Vashem tomara todos los objetos que hay en ese museo, que son precisamente los uniformes, las armas, los libros, las cosas de la resistencia, y no permitieron que las tomara Yad Vashem para que no las denigrara, porque Abba Kovner y todo el grupo de resistentes de Europa Oriental siempre consideró a Yad Vashem como su enemigo número 1 en la perpetuación de la memoria, porque Yad Vashem, incluso hay un libro de su nuevo director,
en el que insisten y tratan de usar todos los elementos, modificar la historia, básicamente para decir todos se dejaron matar como borregos, solo los israelíes saben luchar, lo cual es absoluto y totalmente falso, porque además los israelíes ganaron su independencia gracias a la participación en la lucha de independencia de todos los que llegaban de los campos de exterminio. Sin ellos, Israel hubiera perdido la guerra de independencia. En fin, Abba Kovner no solo empezó la resistencia, sino que terminó tratando de resistir los embates precisamente del Estado dirigido por David Ben-Gurión, que odiaba y despreciaba profundamente todo lo judío que no fuera sionista. Y hay mucho judío que no es sionista. Y Ben-Gurión los despreciaba o nos despreciaba profundamente. Por eso se cambió el nombre, por eso puso la ley de que todos se tenían que cambiar el nombre, tenían que morir todos los esclavos para que surgiera la nueva generación. No se podía salir a representar al Estado de Israel si no se ponía un nombre hebreo. Todo se hebreizó, lo cual quiere decir se anti-yidishizó, se anti-judaizó, y Ben-Gurión puso y sembró la semilla de la discordia en un país que en vez de unir a sus judíos, los separó, y hoy más que nunca es claro esta división entre los que creen que no estar de acuerdo con el Estado judío, con el Estado israelí es ser un antisemita, y los que saben que no es así. Pero sigamos, hay otras. ¿Dónde están las otras? Me cambiaron mi lista de efemérides. ¿Dónde está mi lista de efemérides? La lista. Porque en esta misma semana en que se inicia la lucha de Abba Kovner, nace David Ben-Gurión, político sionista, creador del Estado de Israel, odiador de los judíos no sionistas, y en particular y de manera extraordinaria de los judíos ashkenazim de Europa. Amante de lo alemán, en particular lo no judío, pero odiador de todos los judíos de Europa Oriental y de toda su cultura y su tradición. Es interesante que el mismo día que se inicia la lucha de Abba Kovner, en ese mismo día, 3 años más tarde, mueren ahorcados, ahorcados, pero es que la palabra no es esa. Después del juicio, de su juicio, son ahorcados por crímenes de guerra los únicos nazis básicamente que van a ser ahorcados, porque a todos los demás, entre la Iglesia Católica, España y los Estados Unidos, van a ser protegidos para sacarlos de Alemania rápidamente y que no les pase nada. Estas son, pues qué bueno que los mataron ahí, pero definitivamente no dejaron un ejemplo para el mundo de lo que era la consecuencia de producir todo eso. Y por eso hoy estamos volviendo a vivir exactamente lo mismo. Y vamos a llegar a eso al final. ¿Me pueden dar mi índice de... Me robaron mi índice de... Yo necesito el índice, no las cositas. ¿Dónde está mi índice de...? Y no lo puedo manejar acá. Bueno, es interesante. Les voy a enseñar una cosa rara. Otra persona que nació en esta misma fecha es Zev Jabotinsky. Acá tengo un libro de Zev Jabotinsky que se llama La guerra y los judíos. Vladimir Jabotinsky. Este señor Jabotinsky, yo diría que es considerado la extrema derecha del movimiento sionista. Hoy, ante los sucesos que hay en Israel, ya no es la extrema derecha, ya se quedó más en el centro. Pero Zev Jabotinsky tenía 3 teorías muy particulares que dieron un pie muy claro al movimiento sionista de extrema derecha, del cual surgen posteriormente precisamente Begin, Netanyahu y todos ellos. Zev Jabotinsky dijo, uno, que había que ir, y esta es la parte que hoy casi está, que ahí anda en lucha hoy. Zev Jabotinsky dijo que el Estado de Israel debe comprender todo lo que es el territorio hoy de Israel, Palestina y Jordania. Todo es un solo Estado.
2, que hay que tomarlo por la fuerza de ser necesario. 3, que no puede aceptarse ninguna división dentro de ese territorio. Zev Jabotinsky organizó la brigada judía que luchó con los ingleses, la legión judía que luchó con los ingleses en la Primera Guerra Mundial. No participó en las brigadas internacionales en España, porque obviamente eso era del lado de la izquierda, pero sí del lado de la derecha. Zev Jabotinsky en algún momento de su vida tuvo pláticas con el gobierno alemán para que apoyaran la creación de este Estado judío en el Cercano Oriente, a cambio de que les mandaran a todos los judíos a los que querían matar. O sea, en vez de matarlos, mándamelos a mí, yo me hago cargo de ellos acá. Yo los hago acá, que se van a morir aquí en los pantanos, no hay problema, hombre, mándamelos. No llegaron a ningún acuerdo porque los alemanes que estaban a cargo de la negociación, la mordida que pedían era demasiado grande. Sí, era la mordida, porque el sistema nazi se basaba en mordidas y efectivo. Todo se manejaba en efectivo. ¿Dónde he oído eso? Donativos en efectivo, y en efectivo nos va mejor y todo el mundo se cae con un moche y nosotros somos diferentes. Eso era la base del movimiento nazifascista alemán. ¿Qué más había en octubre? ¿Qué más había en octubre? Es que si me quitan la primera escena, pierdo todo lo demás. Nació Alfred Dreyfus y nació Benjamín Netanyahu. Fíjense todos los extremos de todo lo que pasó en esta semana. Alfred Dreyfus fue un simplón capitán, realmente un simplón capitán del ejército francés, pero era judío y era de los pocos judíos a los que les permitieron ascender en la escala militar francesa, la cual era controlada ya desde Richelieu realmente por el ala católica de la República Francesa. Y entonces, pues en un país católico, los judíos nunca han sido bien vistos. Y Dreyfus se volvió famoso porque, no lo van a creer, agarraron a un montón de generales corruptos en el ejército francés, haciendo negocios chuecos. Y con el enemigo, claro, quien quiera que fuera el enemigo en ese momento, que en ese momento pues ya era Alemania. Y esto se les hizo fácil, se voltearon y dijeron, no, nosotros no. Casi hacen su mañanera para demostrar que ellos no hicieron nada y que la culpa de todo la tenía Alfred Dreyfus. ¿Por qué Dreyfus? Pues porque era el único judío. Y es obvio que si alguien tiene que tener la culpa de todo, pues tiene que ser el judío. Digo, eso lo sabemos todos. Y lo sabían todos. Y entonces, estos se aventaron y dijeron en la mañanera, la culpa es de Alfred Dreyfus. El único problema es que había por ahí un señor, Émile Zola. Este juicio fue un accidente que cambió por completo la historia judía. Porque Émile Zola salió y escribió un documento que se llama J'accuse, que sigue siendo una página en la que prácticamente lo que dice es: acuso al ejército francés de corrupto, vendido. Casi les da lentes Cartier a todos los diputados franceses para que entendieran que son unos corruptos vendidos y que el ejército no, los que había que juzgar eran los generales. Y el pueblo de Francia estuvo de acuerdo con Émile Zola en contra de los famosos generales. Esto lo digo para que generales de cualquier otro país recuerden, no siempre tienen el poder, ni el poder que tienen lo tienen para siempre. Todo es temporal. Hay que tener mucho cuidado cuando se toma el poder, porque además de que quema las manos y los hace responsables de todo, ustedes se vuelven los malos de todo. No lo tomen si no lo necesitan. No vale la pena. Pero en fin, otra persona que estaba ahí tratando de participar en el juicio de Alfred Dreyfus y ver qué pasaba, fue un señor Teodoro Herzl. Teodoro Herzl era un judío alemán, austriaco, que como la inmensa mayoría de los judíos austriacos se estaban convirtiendo y asimilando al cristianismo austriaco, y que le llamó la atención
todas las manifestaciones organizadas que había en la calle, ya saben, esas manifestaciones que de pronto surgen cuando un general está en juicio, así espontáneas, que eran profundamente antijudías. Yo no lo podía entender. ¿Por qué eran? Y entonces se fue a su casa y escribió un libro que se llamaba El Estado Judío, el cual no solo sirvió de pivote para la creación del movimiento sionista, sino que además distrajo, le dio una vuelta de 180 grados a todos los esfuerzos que había en Europa para esta situación. Quiere decir, en Europa, el barón de Hirsch, por ejemplo, financiaba activamente la emigración. Todo el mundo consideraba que los judíos de Rusia estaban en un tremendo peligro de destrucción porque los zares los iban a usar para destruirlos, para justificar el mantenerse en el poder. Siempre eran los judíos los que iban por delante en todos los ataques de los zares a la población. Y entonces estaban buscando cómo salvarlos, y el barón de Hirsch, con conexiones en el Imperio Otomano, consiguió que se abrieran fronteras, y por otro lado compró enormes cantidades de terreno en Argentina, a donde transfirió a muchísimos judíos de Europa Oriental para que fueran agricultores, los famosos gauchos judíos de las tierras de Entre Ríos, que se desarrollaron gracias a los esfuerzos del barón de Hirsch y el trabajo de esta gente, a la que llegaban a Buenos Aires y ahí los subían a camioncitos o yo no sé a qué, se los llevaban hasta el quinto infierno donde están estos terrenos, que es Moisesville y toda esa zona, y les enseñaban a tratar de ser agricultores. Les daban maquinaria y más que nada lo que plantaban eran viñedos. Esos fueron los primeros, eran viñedos, porque además el barón de Hirsch producía vino, y vino siempre se consume. Yo no sé cuánta gente come fruta, pero todo mundo bebía como animal. Y no sé por qué dicen como animal, porque los animales no beben. Pero en fin, el caso es que el vino siempre era un buen negocio, y el barón de Hirsch consideró que si ponen vinaterías, bueno, viñedos, estos podrían producir vinos, los vinos se venden, con el beneficio de la venta se puede comprar maquinaria, sostener las organizaciones y todo. Y entonces, gracias a la situación de Dreyfus, por un lado sale Émile Zola con la República Francesa, por el otro lado sale Herzl con el Estado judío, al cual casualmente terminan cayendo, obviamente, Ben Gurión y Netanyahu, que también nació el 21 de octubre, hoy, el 21 de octubre, y nacen también se inicia la lucha de Abba Kovner y mueren los primeros y los únicos nazis que van a ser realmente juzgados en Nuremberg y condenados a muerte por sus crímenes. Los demás no, con lo cual le quedó claro a medio mundo que ser nazi no es tan malo o tan peligroso. Y por eso hoy los tenemos de recuerdo y de regreso en múltiples países, en múltiples acciones, en múltiples momentos. Pero bueno, eso sería más tema de polémica y café que de este programa. Y después de este programa, pues iremos a polémica y café, y el que nos quiera acompañar, veremos dónde está el nazismo en su apogeo, incluyendo los países a los que tenemos alcance casi estirando las manos. Pero bueno, en fin, hoy tienen estos. No mencioné a Arthur Miller y no mencioné a Perelman, porque realmente ante tanto político, guerrillero, luchador, militar, ser humorista o ser un guionista es casi nada. Sin embargo, sí debemos de destacar que Arthur Miller, además de ser dramaturgo, fue el que nos dio a la judía más sexy del siglo pasado, que es Marilyn Monroe. Wow. Entonces, él no la hizo sexy, pero la hizo judía. Así que ha de haber sido muy atractivo este Arthur Miller, para que a Marilyn Monroe le llamara tanto la atención. Él también cuestionó seriamente lo que se llama el sueño americano, y tiene obras de teatro buenérrimas que quien nunca lo ha leído o nunca ha leído sus novelas, les recomiendo que las lean.
Perelman es un poco más desconocido porque Perelman era humorista y hacía sus shows y sí escribía sus libros. Acá están sus libros. Nada más vea el título de uno de ellos: El clavicornio que tenía mal humor. Caray. Pues es una crítica, bueno, es una crítica, es humor alrededor de las obras de Mozart y Beethoven. El clavicornio que tenía mal humor y todos los chistes que se le ocurrían a Perelman, quien además de tener revistas, escribió libros, escribió guiones para películas, recibió premios y bueno, se hizo muy famoso como humorista. Entonces tenemos políticos, capitanes, soldados, guerrilleros, odiadores, amadores, escritores y humoristas, Wow. todo junto en esta semana. ¿Qué mejor semana podemos pedir? A ver. Síguele, síguele. Ya Está no hay nada más. interesante. No ha pasado nada más en esta semana, a menos que lo hagamos. ¿Por qué? A ver qué más encuentras. Está bien interesante todo lo que estás platicando. Pues van a tener que esperarse hasta la próxima semana cuando tengamos cosas tan o más interesantes otra vez. ¿De veras? ¿Ya acabaste con todo de esta semana? Todavía te queda tiempo. Piensa. No, pero yo ya acabé, así es que a ver qué hacen al respecto, porque aquí, si saben contar, ya no cuenten conmigo. Ay, no está correcto que me dejes colgada aquí con... Pues sí, ¿con quién? Con Isaac y con Judith, claro, ya colgadita. Sin embargo, a lo mejor habría que mencionar ¿qué habría que mencionar? No sé. A ver. El deportivo, entre otras cosas, porque además hacen ustedes preguntas y luego no les dan seguimiento. Seguramente la persona que preguntó lo de la religión pensó que si se llama colegio israelita tendría que ser un colegio religioso. Y es muy difícil, a la gente le ha resultado casi imposible entender que existe una corriente judía secular que no es religiosa o que es antirreligiosa. ¿Y qué es lo que hay que explicar? No, si yo soy religioso, no. That's not the point. O sea, el primer día que salen ustedes y que dicen que me parta un rayo si estoy mintiendo y están mintiendo y no les parta ningún rayo, pues ya saben que nadie los está oyendo. La segunda vez que digan, ay Dios, ayúdame, que voltee y me vea esa güera. Pues si no voltea y no lo ve, pues Dios no existe. O por lo menos no está en todos lados, o por lo menos no está interesado en eso. O por lo menos no le gusta la güera, o no quiere acercarme a la güera, porque a lo mejor a otro más le pidió y le hizo caso al otro más. Entonces ya no hay que creerle a ese Dios, hay que buscarse otro. En la primera vez que uno dice, oye Dios, y si todos somos iguales a ti, ¿por qué este es tan diferente? ¿Y cómo puede ser que seamos tan iguales a tu semejanza y seamos tan brutos? Entonces, bueno, cuando empiezan las preguntas es cuando empieza el secularismo. Por eso en los gobiernos en los lugares donde no se quiere que hayan preguntas, brilla la religión. Por eso se queman libros, como se están quemando ahorita en Estados Unidos. Por eso se ponen leyes para controlar a las mujeres, como se está haciendo hoy en Estados Unidos. Porque la única manera de mantener vivo a Dios es manteniendo encadenado al hombre. Porque parece que Dios solito por sí solo no se da a entender. Yo siempre he dicho, bueno, si es tan poderoso, ¿por qué no dice, saben qué? Ya estoy aburrido de todos ustedes seculares, preguntones, todos los que no creen y los que sí, y todos, ya estoy hasta el gorro. Y para demostrárselos, miren, voy a hacer algo que ya hice una vez, por eso dicen, así que lo voy a volver a hacer. Voy a detener la rotación de la Tierra y van a salir todos disparados al cielo. Y se van a quemar cuando salgan de la atmósfera. Bueno, no lo ha hecho. Bueno, ¿saben qué es más? No voy a hacer eso. Voy a tapar el sol y no con un, ¿cómo se llama? Un eclipse. No. Lo voy a tapar hasta que todos entiendan que yo lo puedo tapar y lo voy a levantar y lo voy a destapar en la noche. Bueno, si puedo hacer todo, puedo hacer eso. No lo puedes hacer porque la Tierra está girando, porque si es Dios, Dios la hizo girar. Y entonces los que somos rebrutos somos los que interpretamos a Dios, que creemos que la Tierra es plana y que solo hasta principios del siglo XX aceptamos que no era plana. Hasta el siglo XX.
Por eso Copérnico dijo, no importa lo que me hagan, la Tierra va a seguir girando, porque todas sus interpretaciones religiosas no sirven. Por eso las tienen que imponer a golpes. El problema es que cuando las imponen a golpes, los niños se acostumbran desde chiquitos, vas a creer esto porque así es. Y además nos queda muy cómodo. Pero tú no eres Dios, no, pero soy tu papá y te fregas. Y soy tu mamá. Y si no me dices, vas a ver, le voy a decir a tu papá, que es peor que tu mamá. Porque Dios es hombre, no es mujer. Porque si fuera mujer, por lo menos una vez al mes se tomaría 3 días libres. No puedo. Pero no se los toma. Entonces, lo primero que habría que explicar es, hay una enorme tradición secular en el judaísmo. Enorme desde Spinoza, al cual la comunidad hizo pedazos, humilló, pisoteó, igual que los católicos hicieron pedazos a Copérnico y a todos los científicos, porque se atrevió a decir que había un Dios natural, no un Dios personal, que a lo mejor sí, Dios está en la naturaleza, pero la naturaleza no nos oye, la naturaleza funciona. Y si nosotros funcionamos en conjunto con la naturaleza, la hacemos muy bien, pero si no, la hacemos muy mal. Y de esos pensamientos de Spinoza surgieron todo el pensamiento filosófico alemán y posteriormente el francés y finalmente todo el liberalismo, romanticismo y todos los demás. Llámenles como quieran. Y de ahí surgió el marxismo y surgió el fascismo, todo a partir de Spinoza. Así es que Spinoza puede ser o el filósofo más importante o el culpable más importante de todo. Pero no lo tomen así porque realmente antes de Spinoza la iglesia ya se había encargado de tener la Inquisición y de masacrar gente a diestra y siniestra. Y no solo esa iglesia, los musulmanes hacen lo mismo. Y si los judíos no hacían lo mismo, era porque les habían 2 veces, habían cometido el error de unirse al grupo equivocado y perder. Y entonces no tenían el poder para matar a los que no lo eran. Pero cuando lo tuvieron, sí lo hicieron. Porque Moisés expandió el poder del Estado, convirtiendo a fuerzas a los que no querían o invitándolos a abandonar lo que era el imperio, whatever, en ese tiempo, y mandándolos a Irak, que no era Irak en ese tiempo, pero era Mesopotamia, era Babilonia, y los mandó para allá. Pero toda religión que está en el poder, por estar en el poder, nunca falta un humano que sabe que tiene el poder de imponerle con ese poder esas ideas a todos los demás, les gusten o no les gusten. Y solo cuando todos los demás se logran juntar para destruirlos, los logran destruir. En Francia, la iglesia, desde la Revolución, casi hasta la fecha, no casi, hasta la fecha, la lucha entre la Francia de Richelieu católica y la Francia secular es de todos los días. Todos los días los cardenales franceses están tratando de volver a tomar el poder, todos los días los seculares están tratando de secularizarlos. El mundo en general. Bueno, pero ahí se queda un poco más claro. Perdóname, es el mundo en general, sigue la lucha entre libre pensamiento y lo que sí. No tan libre ni pensamiento. Entre libre pensamiento y no tan libre no pensamiento. Por eso. Porque el chiste del libre pensamiento, la contraparte es el no pensamiento. Es así porque así te dije. Y el problema de es así porque así te dije es que los humanos tienen que sobrepasar esas limitaciones para poder volver a pensar. O sea, a mí me llama mucho la atención cuando le pido a la gente, ya sea en México o en Estados Unidos, que jueguen conmigo a cuestionar cosas. No tienen que estar de acuerdo, no, vamos a cuestionar. Les cuesta un trabajo enorme. Pues que esto lo dijo el padre, eso no se puede cuestionar. Es que así lo dijo el presidente. No podemos tener presidentes más retrasados mentales que los que hemos tenido y sin embargo lo que dicen es sagrado. Estoy hablando de los presidentes de Estados Unidos, claro. Estos son los únicos, los demás son muy pensantes. No podemos tener curas no pensantes, todos son superpensantes.
Y entonces uno pregunta, ¿cómo es que llegaron a Polonia y les enseñaron a escribir con las letras equivocadas porque eran disléxicos? Pues porque esos eran esos curas. En fin, el hecho es que cuando pensamos libremente, y cada quien piensa lo que quiera, y lo que piensa no es necesariamente cómo matar al de al lado, porque también eso está en el libre pensamiento. Yo tengo el derecho de pensar cómo matar a Adriana. Pues y Adriana tiene el derecho de pensar cómo no matarse, o cómo no suicidarse, o cómo suicidarse con el cable del inalámbrico, uno de los suicidios más comunes hoy en día entre los pobres adolescentes. Sí, la nueva generación están sufriendo de suicidio con el cable del inalámbrico. Maya, ¿quiere comentar algo? Yo diría que se le está yendo El cable del inalámbrico, sí. La antena celular. Daniel, no estás quitando chance a alguien si es que quiere hablar. Bueno, No sé, a ver, hay alguien que levante la mano a alguien. ¿Quién es alguien? Yo nada más quiero decir, yo creo que no sé si estén de acuerdo que más bien lo que estamos ya habría que cambiar es la palabra libre pensamiento. Yo creo que se presta a malas interpretaciones, como dices tú, Daniel. No es libre de que yo puedo matar a quien me dé la gana y ese No. rollo. Y habría que buscarle una buena palabra, ¿no? A lo mejor evolucionado, un pensamiento más evolucionado, más reflexivo, más cuestionado, más incluyente, creo que está de moda. Pero el libre pensamiento, como que nos ha sonado como que libertinaje, ¿no? Y como que no tengo respeto por nada, ¿no? Básicamente Dios. Y eso no es, ¿no? No, eso no es. Entonces yo creo que la palabra libre pensamiento ya no aplica, ya no la entendemos bien, porque no es libertinaje ni falta de respeto a quien pueda creer en un creador, ¿no? Entonces habría que buscarle otra palabra más adecuada y porque sí, o sea, muchos piensan, no, pues entonces soy libre de matar a quien quiera, soy libre de decir lo que quiera, No. ¿no? Yo soy de Te digo que no. Momento. Soy de la opinión que el respeto mutuo es sumamente importante. Ni tú tienes derecho a lastimarme a mí, ni yo tengo derecho a lastimarte a ti. Y si mis pensamientos y mi modo de ser lastima a alguien, yo debo cambiar mi actitud. 100%. Y eso es lo que, así pienso yo. Se trata de respeto mutuo. Total. Si tú me respetas, yo te voy a respetar. Pero tenemos que ser los dos. Así entiendo yo el respeto mutuo. Y o sea que si quieres creer en Dios, cree en Dios tú. Sí. Claro. Pero no puedo obligarte a ti. Así es. A creer lo que tú crees. De ninguna manera. Y creo que con esto, creo que ya es hora de... No, antes de terminar, Maya, tenemos un comentario y nos dicen, creo que Hashem nos ama y nos dio su santa ley para bien nuestro. Ese es un comentario y yo tengo un comentario. Creo que el problema no está en cambiar el término libertad de pensamiento, sino en conocer lo que implica la libertad. Y la libertad no es hacer lo que quiero. La libertad tiene límites. Yo creo que está mal. Yo creo que la libertad no tiene nada que ver acá. Yo creo que esto es mucho más básico. La cuestión está en pensamiento, no en libertad. En que la gente piense y qué significa pensar. Así es. Primero, pero eso es una parte. Y la otra, en comprender lo que es la libertad, que son las dos cosas, van unidas de alguna manera, ¿sí? Porque vienen las acciones después de pensar. Entonces... Sí, pero primero hay que pensar y la gente no sabe pensar y cada vez sabe menos pensar y cada vez les enseñamos menos a pensar porque pensar requiere escuchar, lo cual yo no hago, entender, meditar, analizar, sacar una conclusión y actuar.
Y hoy la gente cree que pensar es, ya, güey, qué, güey. 15 minutos, 15 segundos porque soy millennial, ¿eh? A ver, Y no, ahí Daniel, digas esas creo palabras porque me ofendes a y no ver, piensan. ¿quiere comentar algo Alma Valdés? ¿Le podemos Sí. dar la palabra? Sí. Alma, adelante, si quieres abrir tu micrófono, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alma Valdés. Quiero opinar acerca del libre pensamiento. Quítatela para que se entienda. Perdón, sí, voy bien lo que hablas. saliéndome para quitármela. Es que estoy en la oficina. Sí. Entonces me exigen el cubrebocas. Aún todavía aquí. Sí, yo soy Alma Valdés, no soy abogado, pero sé algo de leyes. Entonces sé que como mexicanos, como ciudadanos mexicanos, o los que son ciudadanos mexicanos, tenemos el libre, estamos hablando de religión, de la imposición de pensamiento religioso. Creo que llegué un poco tarde, pero creo que ese es el tema, ¿no? Entonces, bueno, como ciudadanos mexicanos tenemos derecho al libre culto. Hay una ley que nos ampara el libre culto, o sea, podemos creer en lo que quiera. Desafortunadamente, décadas y siglos atrás ya nos hicieron la imposición de pensamiento, ¿no? Con el racismo, en la conquista. Entonces, o crees en lo que yo te comento, como nos decía el anfitrión. No recuerdo muy bien el nombre, perdón. Ahorita leo abajo en la descripción. Daniel. Pero Dios. Daniel, mucho gusto, Daniel. Mucho gusto. Entonces, bueno, yo soy Alma Valdés Mucho gusto. y sí, o sea, yo estoy de acuerdo en que el libre pensamiento existe, porque todos tenemos derecho a pensar de manera diferente, pero ya hubo una imposición de pensamiento y desafortunadamente eso conlleva a que ahora tenemos una cultura impuesta y una educación religiosa impuesta pues vuelvo a repetir, por la conquista, por la Inquisición, por los españoles, por el catolicismo, que es bastante pesado desde mi punto de vista, porque yo, por ejemplo, nunca estoy de acuerdo con el catolicismo, no lo estoy, quiero respetar a todos los que sí crean que están escuchándome, pero sí, ese es un tipo de pensamiento nada libre, como nos hablaba de libertad, Judith. Creo que no hay una libertad al 100% en creencias, y esa es una imposición ya puesta por años y que es muy difícil ahorita erradicarla. Es como una enfermedad que no se ha erradicado, que no se ha querido quitar desde hace mucho tiempo, porque aparte de eso vienen generaciones tras generaciones poniendo la misma creencia. Creo yo, no sé qué opinan ustedes. Hay una metáfora, lo que estás diciendo, se me ocurre una metáfora, algo así como que vivimos en un sótano y nos dicen que tenemos la libertad de volar, pero vamos subiendo las escaleras y cada vez que subimos la escalera hay un cura, un rabino, un pastor, un alguien dándole un golpe a los escalones o dando un clavatazo en el martillazo para que nos regresemos, y tenemos que subir la escalera a pesar de todos los que prefieren que no la subamos porque les conviene que no lo subamos. Exacto, es cuestión ya de interés más que de creencia o espiritualidad en realidad. Yo creo más en la espiritualidad, en ser espiritual, que en creencia, exactamente, así es, pero siempre sumando a la ecuación a Dios. Nuestra realidad diaria nos dice que tenemos un Mesías, que hay un mandato divino, que hay alguien inspirado que nos va a dirigir y que nos va a bendecir con sus nuevas leyes. Y eso lo dicen en todas las sociedades, quien quiera que esté al mando. Y entonces surgen los británicos, que siempre han sido protestantísimos, que protestan por todo, es lo que quiero decir. También los americanos. Y protestan y crucifican a su primera ministra y la mandan al diablo en una semana. Y luego surgen los latinoamericanos, que hay que respetar la investidura, que fue lo que nos enseñaron los curas, porque había que respetar la investidura de los curas. No es que nos lo impongan hoy, pero ya lo traemos adentro y ya están arriba de la escalera golpeándonos con eso, porque le conviene a los que están en el poder, porque con eso no los cuestionamos tanto. Y la cuestión de pensar entonces se vuelve, uno, ser poco popular. Ese es el mayor problema de pensar, que para pensar primero hay que aceptar ser poco popular, y todos queremos ser populares, queremos que nos quieran mucho, pero si se ponen a cuestionar, perdemos esa popularidad. Entonces hay que aceptar
que el pensamiento conlleva individualidad y a veces pues hay que ponerse muy valientes para poder pensar y más para poder expresar lo que está uno pensando en un país o en una sociedad en la, ay, no le digas tan feo, ay, respeta al Señor, ay, es mayor que tú, ay, es que es más feo que tú, ay, es que siempre hay un motivo. Ay, comparte su sensibilidad, no le digas así. Hay formas de decir las cosas, a ver si te entiende, qué bueno, y si no, pues ni modo. Entonces, ¿cómo puede uno, hay que pensar de verdad? Yo nunca he podido pensar, yo lo reconozco. Yo cuando pienso me volteo y digo, es que es rebruta. No digas eso, respétala. Que todo el mundo tiene derecho a sus opiniones, pues sí, pero nadie tiene derecho a ser bruta. A ver, Bueno, uno tiene derecho Yo a ahí ser no estoy de bruta. acuerdo. yo tampoco Digo, estoy de Yo acuerdo. no estoy de acuerdo con Daniel A ver. Panada ahí. Ahora No, ya está. Hasta que toque algo, caray. O sea, no. todo el mundo tiene derecho a ser bruta. No, A ver, Daniel. es que yo creo que tener una base es muy importante. Y si tú tienes una base religiosa, es muy valiosa, ¿ok? Tú en tu evolución, no sé a qué edad llegues, vas a poder reflexionar si te parecen todos los conceptos que te enseñaron y tendrás la madurez para decidir qué sí y qué no crees. Pero la base me parece súper importante. Es más, la base de cómo educarte. A un viejito no se le alza la voz, a un niño no se le pega. X conceptos que te enseñen. Si no tienes esa base, vas como ciego. Entonces, si tienes una base religiosa católica, padre, judía, padre, la que tengas, pero tienes que partir de una base, en mi opinión. Porque así como salvaje, pues no. Tienes que tener unas reglas y unas normas. Cuando estés en un cierto nivel que lo puedas discernir qué te parece y qué no, eres más libre, pero nunca vas a ser el libre como lo planteas tú, Daniel. O sea, Bueno, yo porque veo tengo a que hablarle 4 así a alguien. mujeres, Yo nada no veo más a las demás, pero veo a 4 yo- mujeres que están de acuerdo contigo. y a Así ver, es yo que no nada me más voy a quiero meter esa broma. comentar algo. Hay que saber cuándo perder honrosamente. No creo que se trate de perder o ganar, sino simplemente de exponer y ver todos los puntos de vista y a lo mejor cambiar de opinión en un momento dado. Ya cambié, ya cambié. A ver, independientemente de la religión o no, la base religiosa o sin base religiosa, creo que el respeto, o sea, a las personas las respetas, las ideas, sí puedes argumentar y estar en contra de las ideas de la persona, ¿sí? Pero a la persona se le respeta y no le puedes decir, eres una bruta por pensar así. Lo que haces es rebatirle sus ideas y dar con argumentos, no diciéndole, no faltándole al respeto. Eso es todo. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Depende mucho en la forma en que dices las cosas. Porque si ofendes, no está correcto. Pero si vamos sobre un plan de que tienes mi respeto y yo tengo el tuyo, y vamos a cambiar. Si logro hacerte cambiar de opinión, qué bueno. Pero si no lo logro, tú tienes derecho a seguir con tus ideas. Así es. Y a lo mejor la experiencia te demostrará quién tiene la razón. Yo pienso que una base religiosa, la que quieras, es muy importante para iniciar el camino. Sí creo en eso, 100%. Y si en vez de Creo religiosa le que un llamas moral, chiquito, ¿Perdón? ¿aceptarías llamarle moral en vez de religiosa? Ok, está mejor. Pero sí tienes que tener una base, porque un niñito no lo puedes soltar así como, ahí entiéndele. Yo te voy a dar la base y cuando estés en una cierta edad, tú vas a decidir hasta dónde te late y hasta dónde no. Pero necesitas un barandal, un camino. Límites. Si no lo tienes, estás perdido. Estás Estoy perdido. de acuerdo. ¿Verdad? Por eso es que se respeta la religión, porque todas son buenas. O sea, si te enseñaron bien la base de tu religión, yo creo que vas a poder aceptar cualquiera otra. Y si eres si vas a secular, ciegas, escúchame. ¡Ey! Escúchenme. La religión equivoca el camino cuando se quiere imponer. Exacto. Sí, yo estoy de acuerdo. Exacto. ¿Qué es lo que dijiste Cuando tú, es abogada? a la fuerza. No todas son no religiones, sirvió. perdón. Exacto.
Impuesto a la Y- fuerza no sirve a nada. Así es. ¿Le Bueno. contesté a la persona o no? Sí, Entonces, estamos de acuerdo en que hay que tener una base moral, Sí, Sí, que no tiene que ser religiosa, pero tiene que ser moral. sí. Estamos de Moral y acuerdo en que hay que cívica dejar al para que otro pensar marquemos la libertad. mientras el podría otro ser. nos deje pensar. sí. Y estamos de están acuerdo de en que acuerdo. pensar significa analizar. Ok. Sí Totalmente están de de acuerdo en acuerdo. eso. Sí están de acuerdo que tiene que ser impuesta en un inicio, que los principios morales sí se tienen que imponer para entenderse. Cuando estás chiquito, digamos, sí te los tienen que imponer. Sí te tienen que enseñar que eso no se hace. Sí, Ya claro, son cuando, límites. o sea, sí tienes imposición, sí Pero tiene que una existir. cosa son límites y otra cosa es No. religión. Exacto. Una, Dos cosas. sí, Pero ¿a pero qué horas aprendes? una cosa es educación Exacto. Claro. y otra cosa es imposición. Exacto, Yo sí, así te es. puedo Alma, educar, adelante. Estamos de acuerdo. yo te puedo educar de acuerdo a mis ideas, pero si tú en el futuro quieres ser diferente, respetando el no lastimar ni ofender a otra persona, adelante, saca tus nuevas ideas. Pero cuidado, tiene que ser básicamente respeto al ser humano. Es como yo lo veo. Así es. Nada más para Y terminar, tengo la Alma, pena de Alma quiere informarles. comentar. Sí, ya se nos está acabando el tiempo, nada más dejamos que Alma nos comente algo rapidito y damos el cierre del programa porque ya nos estamos pasando para polémica. Adelante, Alma. Sí, gracias. Yo creo que no estoy de acuerdo con la imposición de una religión. Respeto ¿Mande? mucho la idea de todos los que estamos en esta conversación, pero imponer no está bien, con un hijo mucho menos. Sí educar, como nos comenta Maya, con mucho respeto, y si después tú quieres, eres de pensamiento libre. Ahí viene la libertad, el libre albedrío de poder elegir. No considero algunas otras creencias como religiones. He estudiado bastante el judaísmo, pero no creo que haya religiones. Todas han salido de las creencias de los hebreos, y no creo que sean religiones bien basadas, respetando a todos, respetando a todos. Eso es lo que yo he visto, he aprendido, y creo el libre pensamiento, y sí es básica una educación moral, de civismo, para que puedas aprender a respetar a los demás y las creencias de los demás, pero sin aceptar que te estén imponiendo absolutamente nada. Yo Eso estoy es lo de que acuerdo. yo pienso. De acuerdo. Y desgraciadamente, esta frase es completamente contraria al cierre del programa, porque el programa que sigue es Polémica y Café, y aquí estamos todos de acuerdo. Y si estamos de acuerdo, se acabó la polémica. Pues no se acabó, apenas va a empezar. Quédense aquí en el programa y en 2 minutos vamos a estar en Polémica y Café, donde sí vamos a poder polemizar todo esto, más además el tema más importante: ¿por qué Manuel Andrés está dedicándose a provocar a los Estados Unidos y para qué lo hace? ¿Cuál es el objetivo? Una polémica que no deben de perderse. 2 minutos en este mismo link. Aquí vamos a estar y espero que nos acompañen todos. Yo sí. Muy bien. Nos vemos. Yo también. Ahí te vemos. Bye. Ay, Vaya, si quieres, Bye. si quieres, hasta el rato. Nos vemos la semana que entra. Bye. Ok, gracias, Maya. Un beso, un abrazo. Bendiciones. muchas gracias. Gracias por estar conmigo. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo Y viernes. Shabbat Shalom a todos. Síganos en Shabbat nuestras redes Y ya vieron sociales. cómo hacer para que se sienta mejor la señora, ¿verdad? Y buena semana. Gutebo. Señora. Síganos en nuestras redes sociales y suscríbanse al canal de YouTube de Maya. Está en la memoria Bye. del programa. Suscríbanse a Diario Judío. Gracias a todos. 2 minutos, Polémica y Café.